Pedro Sánchez trata de meter a Feijóo en un nuevo atolladero. Prepara otro decreto con medidas económicas que podrían beneficiar a las comunidades gobernadas por el PP. Esas medidas fueron rechazadas en el primer decreto cuando el PP votó en contra y quedaron fuera del segundo decreto, al que el PP ha anunciado que votará a favor. Los populares todavía intentan explicar ese cambio de postura entre las burlas del Partido Socialista. Buena parte de la cúpula fiscal se enfrenta al fiscal general y le pide la dimisión por escrito. Consideran que su actitud en el Tribunal Supremo fue impropia al negarse a responder a las preguntas del juez. Entre los firmantes figuran fiscales tanto del sector conservador como del progresista. El fiscal general confía en paralizar la causa en el Tribunal Constitucional antes de llegar a un eventual juicio. Moncloa da un giro a su discurso y ahora Pedro Sánchez firma una carta con otros mandatarios para pedir al Banco Europeo de Inversiones que ponga más dinero para gasto militar. Sánchez lo hace después de las presiones de la OTAN y de las acusaciones de Donald Trump, y a sabiendas de que todos sus socios parlamentarios están en contra de aumentar el presupuesto militar. Buenas noches. Además, en Antena 3 Noticias, la última hora es la decisión de Donald Trump de imponer aranceles a China, a México y a Canadá a partir de mañana. Les ampliaremos esta información. Y continúa también la búsqueda de cadáveres en las aguas del río Potomac en Washington. Según medios americanos, en el aeropuerto no había suficientes controladores aéreos y el helicóptero no atendió a las órdenes que se le dieron sobre cuál debía ser su ruta. Trump provoca un nuevo enfrentamiento al politizar la tragedia con acusaciones sin fundamento y sin pruebas. Está viendo imágenes en directo del río Potomac en esas labores de búsqueda de los cadáveres junto a los restos del avión siniestrado. Momentos de mucha tensión esta tarde en la localidad vizcaína de Basauri. Los bomberos han tenido que rescatar a 4 personas, 2 de ellas niños. Estaban atrapados en sus viviendas debido a un incendio. Un hombre ha muerto al huir de las llamas. El PP llegó al final de la semana pasada convencido de que había logrado un gran éxito político al tumbar un decreto del gobierno con sus votos y los de Puigdemont. Pero Puigdemont llegó a un acuerdo con Pedro Sánchez este martes para presentar otro decreto. Y el miércoles Feijóo decidió que el PP votaría a favor. Ayer jueves justificó su cambio de criterio para evitar que Moncloa pudiera atacar al PP por no subir las pensiones. Pero si ese era su objetivo, el líder de la oposición habrá comprobado este viernes que no ha tenido un gran éxito, porque cuando el PP vota no, el gobierno se lanza al ataque, y cuando el PP vota sí, el gobierno igualmente se lanza al ataque. Y hoy hemos sabido que Pedro Sánchez prepara un nuevo atolladero en el que meter a los populares. Otro decreto pactado con Puigdemont y que supondría una inyección de dinero para comunidades autónomas. El nuevo cebo está casi a punto. Queremos aprobar ese decreto, que se incluyan las entregas a cuentas, que supone una mejor financiación de las comunidades autónomas. Sabemos que el Partido Popular no tiene un rumbo claro y está algo desnortado, igual vota que sí, que vota que no. El señor Feijóo no tiene un criterio que sea fácil de comprender para beneficiar o perjudicar a los ciudadanos. La pregunta es si el Partido Popular y el señor Feijóo con su voto volverán a perjudicar a los ciudadanos o por el contrario entrarán en razón. Este es el tono de Moncloa, a pesar de que el PP ha anunciado su apoyo a un decreto del gobierno pactado con Puigdemont. Pedro Sánchez ha dado a su ejército de ministros la orden de atacar a los populares por tierra, mar y aire. Y el nuevo decreto pretende poner a Feijóo ante otra contradicción difícil de resolver: el dilema entre votar en contra de ayudas económicas que pueden beneficiar a las comunidades del PP o votar a favor de otro decreto pactado entre Sánchez y Puigdemont. Vamos al Palacio de la Moncloa. Cristina Navarro. Sí, Vicente, el Gobierno intensifica su estrategia porque, según nos cuentan en Moncloa, su intención es introducir en ese nuevo decreto todas aquellas medidas económicas que han quedado fuera del ómnibus, entre ellas las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. El PP gobierna en la mayoría de ellas y por eso, dice Moncloa, tendrán que decidir si darles o no su apoyo. Les enfrentan a una disyuntiva complicada, otra más, en una misma semana. La condición para apoyarlo
era trocearlo. Vamos a trabajar pieza a pieza. De ahí que el Gobierno acabará por renunciar a alguna de las 80 medidas recogidas en el ómnibus inicial. La práctica totalidad, 29 medidas. Y esas que quedaron fuera, muchas de ellas económicas, son las que ahora Moncloa pretende volver a presentar. Estamos ya trabajando para en las próximas semanas aprobar un decreto con un paquete económico potente. Un paquete en el que incluirán las entregas a cuenta a las comunidades autónomas que los populares también congelaron con su voto. Perjudicó a las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernados por el propio Partido Popular. Lanzan así un nuevo órdago a los de Feijóo, que es negacionista, que traslada un no a todo, que se enfrentan a otra disyuntiva. La pregunta es si el Partido Popular, cuando planteamos mayores recursos para Andalucía o para España, los va a votar a favor. Dar o no su apoyo si el decreto llega al Congreso. Por tanto, en cuestión de días, Sánchez y Puigdemont podrían llegar a un nuevo acuerdo para presentar otro decreto en el Congreso y el PP tendría que decidir otra vez qué es lo que va a votar. Pero mientras, a la espera de que eso ocurra, sus dirigentes llevan ya 48 horas tratando de que se entienda el motivo por el que cambiaron su voto anterior del no al sí. Es evidente que tienen dificultades para conseguir el éxito que buscan porque se suceden las entrevistas y las preguntas son siempre las mismas. Hoy, por ejemplo, en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero. Es un mensaje político, ¿verdad? Poca broma con las pensiones, poco juego político con las pensiones, o más bien ninguno. Y un mensaje a los pensionistas. Con el Partido Popular y con Alberto Núñez Feijóo, las pensiones se revalorizarán. Y se acabó esta broma. Y por favor, un mensaje y una exigencia al Gobierno. Dejemos de mancharlo todo, dejen de manosearlo todo. Pues no se acaba la broma. Los dirigentes del PP dicen que han cambiado su voto para que el Gobierno no tenga argumentos con los que atacar a los populares, pero lejos de eso, el Gobierno acusa al PP directamente de hacer el ridículo. Cuando los votos del PP no son necesarios para sacar adelante una iniciativa, entonces cuando el PP se compromete, al revés de lo que tendría que ser la lógica política, ¿verdad? En política se puede hacer de todo menos el ridículo. El lunes el PP empezó la semana convencido de que tenía al Gobierno contra las cuerdas, pero termina la semana con el Gobierno tratando de poner contra las cuerdas al Partido Popular. Patricia Valero. Sí, Vicente, aquí saben que no todo el mundo iba a entender esa decisión y que también iba a ser muy criticada. Por eso hemos escuchado hoy a numerosos dirigentes, a miembros del comité de dirección en entrevistas, en rueda de prensa, intentando dar más explicaciones. De hecho, fuentes del partido nos reconocen en privado que ha sido una decisión difícil, que se han barajado todas las opciones, pero que la última decisión la ha tenido Alberto Núñez Feijóo, aunque dentro del partido no todo el mundo estaba a favor de ese sí. Después de que Feijóo lo explicara, vamos a votar en conciencia. Las dudas sobre el voto del PP continúan. Sabía que me ibas a preguntar. Pero ¿cuál es la pregunta? Y una de las preguntas es si no comparten el decreto. 100% del decreto no nos gusta. El palacete sigue siendo inmoral. ¿Por qué ahora, tal y como han anunciado sus redes, votarán a favor? Hay un bien superior. Seguimos defendiendo el interés general. Lo justifican diciendo que es un mensaje político a los pensionistas y también al PSOE. Están rabiosos de que no entienden lo que ha decidido el Partido Popular. Que es el truco que le vemos a Sánchez. Decir que Feijóo quiere que los pensionistas se mueran de hambre. Para evitarlo, votarán sí a un decreto que el Gobierno dicen ha troceado como ellos querían. Venía un ómnibus que llevaba de todo y al final ha pasado a ser un minibús. Se ha vuelto a tragar sus palabras. Y le echan en cara a Sánchez que haya preferido pactar con Junts. Cediendo cosas. Que gratis con el PP. Otro de los frentes abiertos en el Partido Popular es cómo afrontar su relación con los independentistas de Junts. Hace semanas que Feijóo le hace guiños periódicos y que los dos partidos han votado lo mismo en el Congreso varias veces. Pero este es un asunto delicado, muy delicado, que provoca desavenencias en el partido. Esta semana el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, se mostró crítico con Puigdemont, pero partidario de un acercamiento del PP al partido de Puigdemont, como si lo uno se pudiera separar de lo otro. Con Junts tenemos que tener relación. Tenemos que tener relación porque Junts es más que Puigdemont. Yo aspiro a que Puigdemont, de una vez por todas, su propio partido decida hacer un recambio y una renovación. Esas declaraciones de Juan Manuel Moreno fueron respondidas en tono irónico y crítico por el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que achaca estas palabras de su compañero de filas a manipulaciones de la inteligencia artificial.
Fernández se niega a creer que Juan Manuel Moreno aspire a que sus rivales crezcan. Pero el líder del PP catalán no es el único dirigente territorial que se niega a dar pasos para que el PP se acerque a Junts. Yo con el nacionalismo no iría ni a la vuelta de la esquina y son los que están causando todo este destrozo institucional, económico, social. El independentismo y el nacionalismo son los cánceres que están carcomiendo la vida pública, las instituciones. Con todos esos, nada, lejos. Si alguien tiene que pactar con Junts, no lo va a pasar bien. No hay más que ver lo que le está pasando al Partido Socialista. Estas son las aflicciones y las zozobras que afectan al Partido Popular en este viernes, cuando el lunes creía haber ganado una batalla importante al gobierno. Y esto no ha terminado, porque el domingo asistiremos a una convocatoria pintoresca. Cuando el PP votó en contra del decreto del gobierno, los sindicatos se apresuraron a anunciar manifestaciones contra el PP. Y ahora que van a votar a favor, los sindicatos mantienen esa manifestación. Y eso es lo pintoresco, que se convoquen manifestaciones contra la oposición, a pesar de que la oposición, como bien se sabe, no gobierna. La política tiene que olvidarse de los intereses de partido y pensar en los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas. También para avisar de que vamos a estar muy vigilantes junto con la sociedad civil de otros proyectos de ley que están por venir. Es la primera vez que creo que un sindicato se manifiesta contra la oposición. Manifestaciones preventivas convocan los sindicatos. Otra noticia importante de este viernes es el cambio de criterio de Pedro Sánchez sobre el gasto militar. Saben que la OTAN está pidiendo a sus países miembros que inviertan más en defensa, y España es el país que menos invierte de todos los de la OTAN. Pues bien, Sánchez ha firmado una carta de varios mandatarios dirigida al Banco Europeo de Inversiones pidiendo más financiación para gastar en defensa. El presidente toma esta decisión sabiendo que ninguno de sus socios parlamentarios está de acuerdo. Vamos a Bruselas, Beatriz Ríos. Sí, a ver cómo sienta esa decisión entre los socios de investidura. Lo que pide Sánchez y otros líderes europeos es modificar las normas del banco, que ahora mismo no permite financiar la fabricación de armamento, munición y equipamiento militar. De esta forma, el Banco Europeo de Inversiones podría contribuir a aumentar ese gasto en defensa. Precisamente sobre esta cuestión debatirán los líderes de la Unión Europea el próximo lunes en Bruselas sobre vías para reforzar la política de defensa de la Unión. Un 2%, ese es el porcentaje de gasto militar al que se ha comprometido España para 2029. Una cifra aún muy lejana a la actual y que aún así se queda corta para la OTAN, que reclama un 3% a todos los países miembros, y no es una opción. Pueden hacer un curso de ruso o irse a Nueva Zelanda o decidir ya aumentar el gasto. El mensaje es claro, hay una necesidad urgente de invertir más. Y luego está Trump. Creo que la OTAN debería tener un 5%. Pero lo importante no son las declaraciones, son los acuerdos, dicen fuentes de defensa, que hoy insisten en que los presupuestos prorrogados no supondrán un impedimento para aumentar el gasto militar. El Gobierno de España ha cumplido con sus compromisos y va a seguir cumpliendo. De momento, Sánchez ha sumado la carta de varios líderes europeos a la presidenta del Banco de Inversiones, Nadia Calviño, pidiendo más financiación para defensa, y lo ha hecho sin tener en cuenta a su socio de gobierno. Saben ustedes que nosotros no compartimos que se hagan ampliaciones de gasto en defensa fuera de los presupuestos generales del Estado. Tampoco a los de investidura. Difícilmente la mayoría de sus aliados aceptará un incremento del gasto militar si pasa por el Congreso. Otro asunto que tiene abierto el Gobierno es el del fiscal general del Estado. Hoy, buena parte de la cúpula de la Fiscalía ha pedido a su jefe que dimita, mientras que García Ortiz busca la fórmula para que el Tribunal Constitucional, que tiene una mayoría cercana al Gobierno, tumbe las actuaciones del Supremo y anule la causa. Más de un tercio de la cúpula fiscal pide a García Ortiz que dimita. Dicen que la negativa del fiscal general a responder al juez es impropia de un Estado democrático. Y desde luego absolutamente inadecuada para un fiscal general del Estado. Y que su permanencia al frente del Ministerio Público provoca daños intolerables al prestigio de la institución y a la confianza de los ciudadanos en la Fiscalía. Desde que García Ortiz anunció que no tenía intención de dimitir, el descontento es evidente en parte de la Fiscalía. ¿Ha apoyado mayoritariamente la decisión del fiscal? Mayoritariamente creo que no. Las antiguas fiscales generales Consuelo Madrigal y María José Segarra, la primera fiscal general del gobierno de Sánchez, son dos de las firmantes. También el fiscal que recibió a García Ortiz a las puertas del Supremo, o los fiscales del Procés, que ya han chocado con García Ortiz a cuenta de la amnistía. En el escrito incluso apuntan a la actuación de la Fiscalía en la causa de García Ortiz. Dicen que es insólita. La número 2 del fiscal general evitó preguntar a su superior, alegando que el registro en el despacho de García Ortiz está recurrido. Si ese recurso no prospera, su siguiente paso podría ser acudir al Tribunal Constitucional con mayoría progresista.
Y otro conflicto en ciernes. La Asociación de Diplomáticos Españoles exige al ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, máxima objetividad al nombrar a los embajadores. Esther Vaquero. Sí, se queja de arbitrariedad y de falta de transparencia a la hora de repartir los puestos en las embajadas. Asegura que hay miedo en el Ministerio de Exteriores. Dice que esa sensación la tienen los diplomáticos que no se atreven a dar la cara, pero denuncian falta de transparencia. No es un problema de discrecionalidad. Es un problema de objetividad, es un problema de criterios, es un problema de una selección racional y objetiva de los candidatos. Después de 4 intentos fallidos, ya hay nueva fecha para la declaración de Alberto González Amador. El novio de Ayuso está citado a declarar el 24 de febrero. La jueza fija la comparecencia para evitar dilataciones indebidas después de suspender su cita del día 7 por un viaje profesional. El Tribunal Supremo confirma que Pedro Sánchez tendrá que pagar la multa de 2.200 euros que le impuso la Junta Electoral Central por usar esta rueda de prensa en Bruselas para criticar al Partido Popular en periodo electoral en junio de 2023. El que fuera mano derecha de Puigdemont en Waterloo, Toni Comín, ha sido acusado de acoso sexual en el Parlamento Europeo por un antiguo asesor de Junts en Bruselas. Comín ha negado los hechos, pero su partido ya ha abierto una investigación interna. En Estados Unidos, los expertos analizan ya el contenido de las cajas negras de las aeronaves que chocaron en el cielo de Washington cerca del Aeropuerto Nacional. Según el diario The New York Times, se investiga una posible negligencia en la torre de control. Uno de los 2 controladores que trabajaban esa tarde autorizó al otro a marcharse antes de tiempo. Washington, José Ángel Abad. Vicente, los buzos explican que tienen muy poca visibilidad para conseguir sacar todos los cuerpos por ahora, pero mientras solo ha hecho falta ponerse a mirar para encontrar numerosas anomalías que podrían explicar esta tragedia que además parecía ser solo cuestión de tiempo. El mismo día antes otro incidente estuvo a punto de provocar también algo similar, una catástrofe similar como esta que ahora se investiga. La noche del accidente, 2 controladores estaban realizando el trabajo de 4 y uno autorizó al otro a irse antes de tiempo a pesar del tráfico aéreo. Ese controlador también preguntó al helicóptero si veía el avión comercial. La respuesta fue sí y le pidió que lo esquivara. Pero se investiga por qué en el momento de la colisión el helicóptero se había desviado y estaba a más altura de la permitida. Alguien estaba a la altitud incorrecta. La investigación nos ayudará a entender si el helicóptero estaba demasiado alto. En este momento no lo sabemos con exactitud. Aún falta por localizar la caja negra del helicóptero, pero los investigadores esperan tener listo un informe preliminar en 30 días. Hemos recuperado 41 cuerpos del agua y 28 han sido ya identificados. Es un shock cuando te enteras y conoces a algunas de las personas que estaban en el avión. El golpe aún es más fuerte. El próximo paso es llevar maquinaria pesada al río Potomac para recuperar el fuselaje. Se cree que en su interior hay cuerpos atrapados. La investigación interna intenta determinar por qué el helicóptero volaba tan alto, a unos 100 metros, cuando tenía que haberlo hecho por debajo de los 60. Se había alejado además de la ruta aprobada. En el momento del impacto, el avión de American Airlines realizaba la maniobra de aproximación prácticamente a la misma altura y en un espacio aéreo complejo y saturado. Aeropuertos sobredimensionados. El sitio que se ofrece a los clientes, que son los aviones, está ya saturado. Plantillas reducidas. Las previsiones de crecimiento de tráfico son muchísimo más altas que las previsiones de incorporación de personal. Y un espacio aéreo muy saturado. En el caso de Washington se añade una pieza más. Por allí es muy común el que tengan una mezcla de tráfico civil con tráfico militar, que se pasen muy cerca los unos de los otros. Aquí en España no es tan habitual. Es una de las primeras cosas que llamó la atención del accidente. En general, el tráfico militar y el civil pueden convivir sin ningún tipo de problema. La otra, que solo hubiera un controlador trabajando. Las posiciones de control son flexibles. El que hubiese un controlador o 2 en ese momento depende del número de movimientos previstos para esa hora. Dicen que es posible que si había poco tráfico, uno de ellos estuviera descansando. La práctica habitual cuando baja el tráfico. O, que es la otra opción, que anden cortos de personal. Sobre lo que pasó, creen que es pronto para sacar conclusiones. Una investigación aeronáutica de un accidente en aviación. Van a pasar muchos meses antes de saber qué es exactamente lo que ocurrió. E insisten en que todavía nos falta mucha información. En plena conmoción por la peor tragedia aérea en décadas en Estados Unidos, Donald Trump insistió en responsabilizar del accidente a las políticas de diversidad de los anteriores presidentes demócratas Obama y Biden.
Identified for special emphasis in recruitment and hiring, hearing, vision, missing extremities, partial paralysis, complete paralysis, epilepsy, severe intellectual disability, psychiatric disability, and dwarfism. Horas después, lejos de dar marcha atrás, Trump insistió en politizar esta tragedia sin aportar una sola prueba de que lo que dice sea verdad. La prensa de Estados Unidos ya ha desmentido al presidente. José Ángel. Vicente, en 2 semanas la nueva administración Trump ha pasado por 2 momentos de crisis. En la primera, la marcha atrás tras anunciar una suspensión muy amplia y confusa del gasto público, echaba la culpa a la prensa. En esta segunda, y reconociendo que sin prueba alguna apunta a las administraciones anteriores de Obama y Biden. Es cierto que las reglas para contratar controladores aéreos se modificaron durante la presidencia Obama para fomentar la diversidad porque el 80% de ellos eran varones y blancos, pero Trump no cambió esa norma. También es cierto que ha aumentado la regulación para fomentar la diversidad en todo el empleo público y privado. Y Trump concluye: Biden fue mucho peor que Obama, no hay duda, pero lo que los dos han hecho ha sido una desgracia. En el caso concreto del accidente aéreo, hasta el nuevo secretario de Defensa reconoce que se ha cometido un error. A ese error han contribuido, según Trump, las políticas de diversidad de Obama y Biden, pero preguntado específicamente sobre cuál es la prueba, responde: porque tengo sentido común. En todas las normas de diversidad se especifica que en ningún caso se rebajan los niveles exigibles de capacitación profesional. Y la Casa Blanca acaba de confirmar que se van a imponer aranceles del 25% a México y a Canadá y del 10% a China. La Unión Europea de momento se libra, pero solo de momento. Los nuevos aranceles van a entrar en vigor mañana mismo. Volvemos contigo, José Ángel. Vicente, todas las administraciones estadounidenses han usado de un modo u otro, en un momento u otro, los aranceles como medida de presión o de castigo. Lo que Trump ha prometido es usarlos a un nivel nunca antes visto y está a punto de empezar imponiéndoselos a 3 países de donde vienen la tercera parte de todas las importaciones de Estados Unidos. Confiado Trump, y esta es la clave, de que se lo puede permitir porque parte de una posición de fuerza. Lo había anunciado durante meses. Y hoy la Casa Blanca lo confirma. El presidente aplicará mañana el 25% a Canadá, el 25% a México y el 10% a China. No detallan todavía qué productos estarán afectados. Trump llegó a insinuar que incluiría el petróleo. Lo justificaba como un castigo por no frenar las migraciones. México cifra en más de $10.000 millones el impacto en los estadounidenses. Afecta también mucho la economía de los Estados Unidos y a los estadounidenses. Y en Canadá, su primer ministro avanza que responderán. Estamos listos para una respuesta inmediata, decidida, contundente pero razonable. La subida de los aranceles a China recrudece la guerra comercial entre las 2 principales potencias del mundo. Esta vez Trump argumenta que son para frenar el tráfico de fentanilo. Todavía no ha tomado una decisión con la Unión Europea. 3, 2, 1. Con esta cuenta atrás en la fachada de Downing Street, celebraban en Londres el Brexit, el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea, el 31 de enero del año 2020, hace hoy 5 años. Y justo cuando se cumple este aniversario crece el desencanto entre los británicos por su salida de la Unión Europea. Muchos se arrepienten porque creen que no se ha cumplido con lo prometido. Eva Millán. Esta plaza del Parlamento centraba hace 5 años la gran fiesta del Brexit, pero la toma de control reivindicada entonces ha dado paso a más burocracia, impacto comercial y atención porque no ha puesto coto a la emigración. Al contrario, la de fuera de la Unión Europea se ha triplicado en un lustro. Y aunque es difícil calcular el golpe económico, la evidente falta de beneficios ha llevado a que una mayoría de británicos apoye ya volver. Noticia importante también, el Parlamento alemán ha rechazado la primera moción apoyada conjuntamente por la derecha y la ultraderecha para restringir el asilo de inmigrantes. La decisión se consideró un paso para romper el cordón sanitario a la extrema derecha en Alemania. Miles de personas habían protestado contra esa medida en las principales ciudades del país. Hamas ya ha anunciado los nombres de los 3 rehenes israelíes que liberará mañana. Será el 4º intercambio de cautivos por presos palestinos desde el acuerdo de alto el fuego. En la lista figura el padre de los 2 niños secuestrados el 7 de octubre.
Así como ven, actuaba una violenta banda de ladrones que robaban urbanizaciones de lujo en varias provincias de España. Maniataban y amenazaban con armas de fuego a los propietarios. Todos eran de origen albanés y habían robado objetos por valor de 10 millones de euros. En Basauri, en la provincia de Vizcaya, una persona ha fallecido en un incendio declarado en un bloque de viviendas. Los bomberos han conseguido rescatar a otras 4 personas del interior del inmueble. 2 de ellas son niños. Gonzalo Masip. El edificio es antiguo y buena parte de su estructura de madera, de ahí que las llamas se hayan propagado tan rápido. En total, 5 personas han quedado atrapadas dentro. Una de ellas ha tratado de escapar saltando desde una tercera planta. Se trataría del fallecido, se le ha intentado reanimar, pero sin éxito. En total, 24 personas han sido desalojadas tanto del edificio como de los portales contiguos. Todas ellas tendrán que pasar la noche fuera de sus casas. Con los niños en brazos, esta madre pide auxilio desde la ventana a gritos. Decía la chica, poner colchones, que no nos da tiempo a saltar por la ventana, poner colchones. Y desde abajo su marido ve cómo le rodean las llamas. Que quería subir el marido a rescatar a su mujer y a sus hijos. ¿Cómo te quedas? De decir, no puedo hacer nada. Justo en ese momento llegan los bomberos. ¡Ay, qué bien, que lo van a salvar! Primero al más pequeño. ¡El otro! Después a su hermano mayor, ya con los 2 menores en la cesta. ¡Para ella! Rescatan a la madre. ¡Ay, madre mía, qué nervios! Entre el humo localizan a este hombre en la tercera planta. ¡Qué miedo! Y con la escala llegan hasta él. Ya han salvado a otro. En nuestra llegada nos hemos encontrado que el fuego estaba totalmente desarrollado y hemos hecho 2 rescates urgentes. Están entrando por las ventanas. De momento se desconoce el origen del fuego. Este conductor circula a más de 230 kilómetros por hora mientras realiza ese adelantamiento por la derecha. Y este, otro que van a ver, también supera los 200 en un tramo de 90. El año pasado, Tráfico cazó a más de 1.100 vehículos, superando en exceso el límite de velocidad. La princesa Leonor continúa su entrenamiento como guardia marina a bordo del buque Juan Sebastián de Elcano. Hoy la Casa Real ha difundido nuevas imágenes de cómo está siendo esa instrucción rumbo a Brasil. La princesa de Asturias estará meses en alta mar. Llegará a América el 14 de febrero y está previsto que vuelva a España en el mes de julio. En mitad del océano, Diana, arranchado soldado y aseo personal. La Guardia Marina Borbón continúa su entrenamiento. Las clases empiezan a las 8. Bergantín goleta de 4 palos. Aferra las velas, mantiene la cubierta, conoce la posición del barco. Entre los ejercicios más llamativos, la subida de palos. Leonor llega a uno de los mástiles de casi 50 metros de altura, imágenes que recuerdan a las que protagonizó su padre. Hace 20 días el Juan Sebastián de Elcano partió de Cádiz. Hizo escala en Canarias y ahora está en el Atlántico. La travesía es larga, estarán meses en alta mar. Es la primera vez que hacemos una navegación de varias semanas. Pero también hay momentos de distensión. Buenas tardes, mi comandante. Junto con sus compañeros, Leonor hace guardias de día y de noche. Es la fase más intensa, algo que ya le explicó el rey. La mar es un aprendizaje y desafío permanente. Aún les quedan 14 jornadas para llegar a tierra firme. La siguiente parada será en Salvador de Bahía, en Brasil. Regresará a Cádiz en julio. ¿Han visto ustedes este cuadro? Se trata de Santa Cecilia, del pintor del siglo XVIII, Rafael Mengs. Lo está buscando el Museo del Prado, que prepara la mayor exposición jamás realizada sobre ese artista, y solo falta esa pintura. Y hoy ha venido a divertirse al hormiguero toda la tribu bética. Joaquín, Susana, Salma y Daniela están allí. Este mes El Hormiguero ha vuelto a ser el programa más visto de la televisión. Logra cada noche 4,5 millones de espectadores únicos, encabezando el ranking de entretenimiento en el mes de enero. Saquemos la pizarra. ¿Dónde estamos? Trum. Siempre le he llamado Trum. Claro, en El Hormiguero. Trancas y barrancas. Hemos jugado. Historias engañosas. Puesto alguna que otra trampa. Porque aquí. Ha venido a divertirse al hormiguero. Entre risas, juegos y ciencia. ¡Qué tatuajes! Hemos sido testigos de regresos impensables. La verdad es que va a ser un gustazo salir al escenario. Y de confidencias. Lo de tu nariz. Voy a contar que me hice una cosa estética en la nariz. Recibido a actores de Hollywood. ¿Queréis hablar con Patricia, con la traductora? ¿Esta soy yo? Claro. O se viene muchas veces como el talismán Revilla, o es la primera vez. Sobra populismo
Populismo barato y demagogia barata. En El Hormiguero todo es posible. Estrenar canciones en directo. Y siempre misión cumplida. El mejor lugar para anunciar tu marca es la UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, lanza una campaña para incidir en las ventajas de anunciarse en televisión. Los datos confirman que tiene más alcance y es más eficaz. El 94% de las personas recuerdan la publicidad emitida en este medio. Y en los boletines espacios informativos de Onda Cero. Pedro Sánchez prepara con Puigdemont un nuevo decreto con medidas económicas y Moncloa intenta poner al PP otra vez entre la espada y la pared. Los populares ya cambiaron su voto del no al sí. Y si hay nuevo decreto, tendrán que tomar otra decisión que no será fácil para Feijóo a la vista de las dificultades que su partido tiene para explicar su viraje. España, 31 de enero de 2025. Buenas noches. Pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes.